Me llamo Sofía Herrera, tengo 27 años, y hay una razón muy concreta por la que, justo después de graduarme en Derecho, tomé una decisión que cambió mi vida y rompió definitivamente la ilusión de familia que llevaba sosteniendo desde niña. Una decisión silenciosa, legal, irreversible. Coloqué el patrimonio completo de mis abuelos, más de 6 millones de dólares, dentro de un fideicomiso irrevocable. Nadie lo supo en ese momento. Nadie, hasta que fue demasiado tarde. Pero para entender por qué llegué a ese punto, tengo que volver muy atrás, a un lugar donde todo empezó y donde, sin saberlo, me estaban preparando para este final. Mientras otros niños pasaban los fines de semana con sus padres en parques, centros comerciales o fiestas infantiles, yo los pasaba en una granja a las afueras de la ciudad. La granja de mis abuelos. Para mí no era una visita. Era mi hogar real. Mis padres siempre estaban ocupados. Mi padre, Javier, trabajaba como asesor financiero y vivía pegado al teléfono, obsesionado con subir un escalón más en su carrera. Mi madre, Patricia, dirigía su propio estudio de diseño de interiores y estaba constantemente entre eventos, clientes y compromisos sociales. Cuando yo tenía 6 años nació mi hermana menor, Laura, y desde entonces todo giró en torno a ella. Yo era la hija tranquila, la que no daba problemas, la que se adaptaba. Así que dejarme con los abuelos era cómodo. Para ellos, y para mí. Mi abuelo había sido banquero de inversiones. Un hombre metódico, paciente, con una forma muy clara de entender el dinero. No como símbolo de estatus, sino como herramienta de seguridad. Vivía con mi abuela en una granja amplia, rodeada de manzanos, con un pequeño estanque donde pescábamos juntos. Los sábados por la mañana me despertaba el olor a bollos de canela recién horneados. Mi abuela me enseñaba a cocinar despacio, con cariño, diciendo siempre que las cosas hechas con las manos también se hacen con el corazón. Mi madre nunca tuvo tiempo para eso. Prefería pedir comida a domicilio antes que mancharse de harina. Mi abuelo, en cambio, me enseñó a esperar. A observar. A no tomar decisiones impulsivas. Cuando tenía 9 años abrió una pequeña cuenta de inversión a mi nombre. Cada mes añadía una cantidad simbólica y me enseñaba cómo crecía con el tiempo. Me hablaba de intereses, de planificación, de pensar a largo plazo. Yo escuchaba fascinada. No porque entendiera los números, sino porque sentía que alguien, por primera vez, me estaba preparando para el futuro. Mi relación con mis padres, mientras tanto, se volvía cada vez más distante. En casa, mi padre siempre estaba encerrado en su despacho. Mi madre entraba y salía con prisas constantes. Laura creció sabiendo que un berrinche bastaba para conseguir lo que quería. Yo aprendí lo contrario, a no pedir, a no molestar, a resolver sola. Y sin darme cuenta, empecé a sentir que no pertenecía del todo a esa familia. Con los años comencé a notar tensiones sutiles. Comentarios incómodos. Miradas entre mis abuelos cuando mi padre hablaba de dinero. Una noche de Acción de Gracias escuché a mi abuelo decir en voz baja que le preocupaban los hábitos de gasto de Javier. Vive por encima de sus posibilidades, dijo. Mi abuela suspiró. Y cree que siempre habrá más. Yo tenía 13 años cuando mi abuelo me llevó al estanque y me dijo algo que nunca olvidé. Sofía, tu abuela y yo queremos asegurarnos de que tengas un futuro sólido. Vemos quién eres. Y confiamos en ti. No entendí del todo lo que significaba, pero sentí el peso de esa confianza. Durante mi adolescencia, la granja fue mi refugio. Allí no tenía que demostrar nada. Mis logros académicos eran celebrados. Mis dudas escuchadas. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca parcial, mis abuelos cubrieron el resto sin dudar. Asistieron a la orientación. Mis padres enviaron una tarjeta regalo con una nota apresurada. Estaban en una conferencia importante. Otra vez. Mi último año de universidad lo cambió todo. En plena semana de exámenes, recibí la llamada de mi madre. Su voz era fría, casi mecánica. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. El mundo se detuvo. El funeral fue un desfile de rostros desconocidos, socios, conocidos. Mi padre estrechaba manos con una expresión ensayada. Mi madre parecía impecable, como si fuera a una gala. Laura miraba el móvil. Solo mi abuela mostraba un dolor real, profundo, devastador. Cuando me vio, me susurró que se alegraba de que estuviera allí. Después del funeral escuché a mi padre comentar que la granja y las inversiones debían valer varios millones.
Hablaba del patrimonio como si ya fuera suyo. 3 meses después, a mi abuela le diagnosticaron un cáncer avanzado. Duró menos de lo que los médicos dijeron. Murió mientras me sostenía la mano. En menos de un año había perdido a las 2 personas que más me habían amado en el mundo. La lectura del testamento fue el golpe final. El abogado leyó con calma. A mis padres les dejaban objetos sentimentales. El resto del patrimonio, la granja, las inversiones, las cuentas, todo, me lo dejaban a mí. A mi nieta Sofía, con la esperanza de que administre estos recursos de acuerdo con los valores que le hemos enseñado. El silencio fue absoluto. Mi padre se puso rojo. Mi madre me acusó de haberlos manipulado. Laura se rió con amargura. Yo me quedé paralizada. No por el dinero, sino por la reacción. El abogado me entregó una carta. Mi abuela había pedido que la leyera en privado. En ella explicaba por qué habían tomado esa decisión. Hablaba de mi responsabilidad, de la preocupación que sentían por el enfoque de mi padre hacia el dinero, del miedo a que todo lo que habían construido se desperdiciara. Confiamos en ti, Sofía, decía. No para conservar nuestras cosas, sino para vivir según nuestros valores. Las llamadas empezaron de inmediato. Presión. Culpa. Exigencias disfrazadas de amor familiar. Yo no sabía qué hacer, hasta que una noche, leyendo la carta una y otra vez, lo entendí. Si quería proteger su legado, tenía que protegerme primero. Y para eso, tenía que aprender. Por eso decidí estudiar Derecho. Por eso, sin decir nada a nadie, comencé a preparar el terreno para la decisión que estaba a punto de tomar. Una decisión que mi familia jamás vio venir, y que cambiaría para siempre nuestra relación. Durante los 3 años que pasé en la Facultad de Derecho, mi vida se dividió en 2 planos que casi nunca se tocaban. Por un lado, las clases, los exámenes interminables, las noches sin dormir y la obsesión silenciosa por entender cada detalle del derecho patrimonial. Por otro, una familia que fingía normalidad mientras la tensión se filtraba en cada llamada, en cada reunión forzada, en cada silencio incómodo. Yo avanzaba con un objetivo claro, aunque todavía no sabía exactamente cómo ni cuándo lo ejecutaría. Solo sabía que no podía permitirme cometer un error. Mis padres nunca dejaron de insistir. Mi padre cambiaba de estrategia según el día. A veces era el padre herido que hablaba de lealtad familiar y de lo que mis abuelos habrían querido de verdad. Otras veces era frío, calculador, hablando de oportunidades de inversión que, curiosamente, siempre necesitaban capital inmediato. Mi madre era más directa. Me recordaba todo lo que habían sacrificado por mí, aunque yo no lograra identificar esos sacrificios con claridad. Laura, mi hermana, alternaba entre el silencio y comentarios sarcásticos cargados de resentimiento. Yo escuchaba, asentía, y seguía adelante. Me mudé definitivamente a la granja. No solo porque era más tranquila para estudiar, sino porque allí me sentía cerca de mis abuelos. Cada habitación guardaba un recuerdo. Cada objeto tenía una historia. Era el único lugar donde podía respirar sin sentirme observada. Usaba una parte mínima de la herencia para cubrir mis gastos y la matrícula, siempre con una culpa extraña que se mezclaba con gratitud. Me repetía una y otra vez las palabras de mi abuela: el dinero no define el carácter, lo revela. A mitad de la carrera ocurrió algo inesperado. El tono de mi familia cambió. Primero fue un mensaje de Laura después de casi 3 años de distancia. Oye, Sofía. He pensado mucho en ti. Deberíamos vernos. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. No había reproches. No había ironía. Solo un tono casual, casi afectuoso. Dudé, pero acepté quedar para tomar un café. Cuando llegó, impecable como siempre, me abrazó con una calidez que me descolocó. Hablamos de la universidad, de su trabajo, de cosas superficiales. No mencionó la herencia ni una sola vez. Pocos días después llamó mi madre. Me invitó a cenar para celebrar lo bien que me iba. Su voz era suave, casi dulce, una versión que no recordaba haber escuchado en años. La cena fue correcta, educada, incómoda. Mi padre me preguntó por mis planes profesionales. Laura sonreía más de lo habitual. Todo parecía ensayado. Y entonces comenzaron las pequeñas frases. Comentarios sueltos sobre gastos, sobre lo difícil que estaba todo, sobre lo caro que era vivir hoy en día. Nada explícito. Todo calculado. Con el paso de las semanas, las indirectas se volvieron constantes.
El tejado de la casa familiar necesitaba reparaciones. La salud de mi madre no estaba en su mejor momento. Laura hablaba de un programa de estudios en el extranjero que le encantaría hacer si pudiera permitírselo. Yo asentía, escuchaba, sin comprometerme. Algo dentro de mí estaba en alerta. El cambio había sido demasiado repentino. La confirmación llegó de la forma más banal. Una tarde, Laura pasó por la granja para ayudarme a ordenar cosas de los abuelos. Mientras yo preparaba té en la cocina, su teléfono vibró sobre la encimera. No tenía intención de mirar, pero el mensaje apareció en la pantalla. Era de mi padre. ¿Ya mencionó el tema del fideicomiso? Sigue presionando con lo de la universidad. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Cuando Laura volvió, fingí normalidad, pero esa noche no dormí. La duda se convirtió en certeza cuando revisé, con el corazón acelerado, las conversaciones públicas de Laura en redes sociales con amigos cercanos. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba todo. Mensajes hablando de mí como si fuera un obstáculo temporal. Si seguimos siendo amables, acabará cediendo. Papá dice que una vez tengamos control, todo será más fácil. Siempre ha necesitado nuestra aprobación. Leerlo fue como recibir un golpe directo al estómago. No era reconciliación. Era estrategia. Esa noche me senté en la vieja mecedora de mi abuela. Miré alrededor, el salón intacto, el silencio lleno de recuerdos. Y por primera vez entendí completamente a mis abuelos. No solo habían visto venir este momento. Lo habían temido. Decidí actuar. Al día siguiente llamé a una profesora de confianza de la facultad y le pedí una recomendación. Necesitaba a la mejor abogada especialista en fideicomisos. 2 días después estaba sentada frente a Victoria Roldán, una mujer serena, precisa, con una mirada que no dejaba pasar nada. Le conté todo. Desde mi infancia hasta los mensajes que había descubierto. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, apoyó las manos sobre la mesa y dijo algo que no olvidaré: no estás siendo desconfiada. Estás siendo prudente. Me explicó las opciones con claridad. Un fideicomiso irrevocable era la forma más sólida de proteger los activos. Una vez creado, nadie, ni siquiera yo, podría deshacerlo a la ligera. Eso me dio paz. Durante semanas trabajamos juntas en cada detalle. Diseñamos un fideicomiso que protegía la mayor parte del patrimonio, pero que permitía ayuda en casos de necesidad real: salud, educación, vivienda básica. No lujos. No inversiones impulsivas. Parte del dinero se destinó a un fondo de becas con el nombre de mis abuelos. Yo tendría acceso a una renta anual razonable. Todo estaba pensado para durar. Mientras tanto, la presión familiar aumentaba. Mi padre hablaba de oportunidades que se escapaban. Mi madre exageraba síntomas vagos. Laura insistía en su futuro académico. Yo asentía, sonreía, y guardaba silencio. También tomé otra decisión difícil. Contraté a un investigador privado. No con dinero de la herencia, sino con mis propios ahorros. Necesitaba saber si mis sospechas tenían fundamento. El informe fue devastador. La firma de mi padre no estaba reestructurándose por causas externas. Había perdido clientes por decisiones arriesgadas. Mi madre ganaba bien, pero gastaba el doble de lo que ingresaba. 3 hipotecas, tarjetas al límite. Laura tenía una beca que cubría casi todo su programa, pero lo ocultaba. Y lo peor de todo, mi padre había tomado dinero de las cuentas de mi abuela durante sus últimos meses. Préstamos que nunca devolvió. Transferencias dudosas. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mis abuelos habían tenido razón. Aceleré el proceso. Cerramos cada posible resquicio legal. El día después de mi graduación, firmé los documentos finales. El fideicomiso estaba activo. Todo, absolutamente todo, quedaba protegido. Salí de la oficina con una calma que no sentía desde hacía años. Esa misma noche recibí un mensaje de mi madre invitándome a una cena familiar especial. Querían hablar de algo importante. Sonreí con amargura. No sabían que ya era demasiado tarde. Respiré hondo. Sabía que la confrontación era inevitable. Y por primera vez, estaba preparada para afrontarla. Porque la verdad, por fin, estaba de mi lado. La cena estaba prevista para las 6 en punto. Llegaron exactamente a esa hora,
como si el control del tiempo también formara parte de su estrategia. Mi madre apareció con un vestido elegante que no le había visto antes, perfume intenso, sonrisa ensayada. Mi padre llevaba un traje impecable y esa expresión segura que siempre usaba cuando creía tener ventaja. Laura entró detrás, con una bolsa de regalo en la mano y una sonrisa forzada. Yo los recibí en la puerta de la granja. Mi casa. El lugar donde había aprendido a ser fuerte sin darme cuenta. Durante los primeros minutos todo fue cordial. Demasiado cordial. Hablamos de mi graduación, del examen de abogacía, de planes vagos para el futuro. Laura mencionó de pasada lo caro que era independizarse hoy en día. Mi madre comentó que últimamente se cansaba más de lo normal. Mi padre bebía whisky en silencio, observándome. La tensión flotaba en el aire, densa, inevitable. Esperaron hasta el postre. Siempre lo hacían así, como si el azúcar facilitara la digestión de las malas noticias. Mi padre dejó el tenedor y aclaró la garganta. Dijo mi nombre con un tono solemne. Sofía, ahora que ya eres abogada, creemos que es el momento adecuado para hablar seriamente del patrimonio familiar. Mi madre asintió, apoyando la mano sobre la mía como si el gesto pudiera ablandarme. Laura sonreía, expectante. Mi padre sacó unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta y los deslizó sobre la mesa. Era un plan detallado de distribución justa. Lo leí con calma. Según él, recibiría el control del 60% de los activos, incluida la granja, que pensaba vender. Mi madre obtendría una suma considerable para asegurar su jubilación. Laura tendría dinero inmediato y un fondo garantizado. A mí me quedaría una fracción mínima. El mensaje era claro, yo había sido solo una administradora temporal. Cuando terminé de leer, levanté la vista. Nadie hablaba. Todos esperaban mi respuesta. Respiré hondo. No va a ser posible, dije con voz firme. El silencio fue absoluto. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que no? Porque el patrimonio ya no está disponible de esa forma. Todo está en un fideicomiso irrevocable. El impacto fue inmediato. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Mi madre se quedó inmóvil, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Laura abrió la boca sin poder articular palabra. Repetí con calma lo que significaba. El dinero, las inversiones, la granja, todo estaba legalmente protegido. No podía venderse, ni transferirse, ni usarse libremente. Mi padre empezó a gritar. Habló de traición, de ingratitud, de falta de respeto. Amenazó con abogados, con demandas, con impugnaciones. Yo lo miré a los ojos y le dije la verdad. Podían intentarlo, pero perderían. Mi madre lloraba. Decía que había roto a la familia. Laura me llamó egoísta. Yo escuché todo sin levantar la voz. Cuando intentaron usar la memoria de mis abuelos en mi contra, algo dentro de mí se quebró. Fui al despacho y volví con una carpeta gruesa. La coloqué sobre la mesa. Antes de iros, quiero que veáis esto. Saqué copias de los mensajes que había descubierto. Leí en voz alta frases donde hablaban de manipularme, de fingir cariño hasta conseguir el control del dinero. Laura palideció. Mi madre negó con la cabeza. Mi padre se quedó rígido. Luego saqué los informes financieros, deudas, hipotecas, tarjetas al límite. Finalmente, los documentos más duros. Pruebas de que mi padre había retirado dinero de las cuentas de mi abuela sin autorización. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era ira. Era miedo. No tomé esta decisión para castigaros, dije con la voz contenida. La tomé para proteger lo que ellos construyeron. Y para protegerme a mí. Expliqué cómo funcionaba el fideicomiso. Que había provisiones para necesidades reales, salud, educación, vivienda básica. No lujos. No caprichos. No rescates por malas decisiones repetidas. Laura preguntó, más tranquila, si eso incluía estudios reales. Asentí. Mi madre quiso saber que se consideraba una necesidad médica. Respondí con precisión. Mi padre se levantó, furioso, diciendo que no necesitaba mi ayuda. Se fue sin mirar atrás. Mi madre lo siguió, pero antes de salir me dijo algo que aún hoy resuena en mí. Algún día entenderás que la familia es lo primero. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Laura fue la última en irse. Dudó en el umbral. No sabía lo de la abuela, dijo en voz baja.
No todo es blanco o negro, respondí. Asintió y se marchó. Los meses siguientes fueron extraños. Aprobé el examen de abogacía y comencé a trabajar en un despacho especializado en planificación patrimonial. El fideicomiso funcionaba exactamente como debía. El fondo de becas empezó a ayudar a estudiantes que no tenían las oportunidades que yo sí tuve. La granja siguió siendo mi hogar. Mi padre cortó contacto. Mi madre, con el tiempo, volvió a llamar. Cuando enfermó de verdad, el fideicomiso cubrió su tratamiento sin condiciones. Laura cambió. Pidió ayuda para estudiar siguiendo las normas, sin atajos. Se graduó con honores. A veces me siento sola. A veces dudo. Pero cuando camino por esta casa y recuerdo a mis abuelos, sé que tomé la decisión correcta. Ellos no me dejaron solo dinero. Me dejaron valores. Y eso, al final, es la verdadera herencia. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Ahora dime tú, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que te enfrentó a tu propia familia? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te ha removido algo por dentro, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias reales, duras, pero necesarias. Nos vemos en la próxima.